Hiperandrogenismo es una alteración endocrina frecuente en la mujer, manifestada con signos y síntomas que pueden afectar la esfera reproductiva y metabólica. La acción biológica de los andrógenos está aumentada. La etiología es por aumento de la producción endógena de andrógenos, por las suprarrenales, por las gónadas, por los tejidos periféricos, o por aumento de la biodisponibilidad, la reducción de la globulina que se une a las hormonas sexuales, sexual hormone binding globulin, bloqueo de transformación de estrógenos, por la cadencia de la enzima P450, o aumento de la sensibilidad periférica a los andrógenos, por administración exógena de andrógenos. Las manifestaciones clínicas: hirsutismo, hipertricosis, alopecia, acné, seborrea, oligomenorrea, voz gruesa, atrofia mamaria, todas propias de virilización. Score Ferryman-Gallwey para medir el hirsutismo. Pero lo más importante es que existen tres grupos de causas principales del hiperandrogenismo: el de suprarrenal funcional, que puede ser primario por pubarquia precoz secundaria a adrenarquia prematura; formas tardías de hiperplasia suprarrenal congénita, que pueden ser por déficit de 21-hidroxilasa, déficit de 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, déficit de 11-beta hidroxilasa, o por síndrome de Cushing, o por hiperprolactinemia. O también puede ser hiperandrogenismo ovárico, en el cual el principal es el síndrome del ovario poliquístico primario. También el síndrome del ovario poliquístico secundario, como enfermedades suprarrenales virilizantes, bloqueos de esteroidogénesis ovárica, síndromes de insulinoresistencia, hiperproducción periférica de andrógenos. Es el tercer grupo, que esta hiperproducción puede causar obesidad, hiperandrogenismo idiopático. 4. Hiperandrogenismo tumoral o iatrogenia por administración exógena de derivados androgénicos. Hepatogenia. Tenemos entonces los grupos nuevamente: el causado por tumores, en este caso por tumores virilizantes ováricos como células de Sertoli Leydig y tumor polipoide; tumores virilizantes de suprarrenales como carcinoma suprarrenal. En el segundo grupo, síndrome de anovulación crónica por colicistosis ovárica, síndrome de Stein-Leventhal, el cual presenta aumento de insulina, factor de crecimiento, insulinosímil, insulin growth factor 1, secreción ovárica de andrógenos que producen acantosis nigricans en la nuca y las axilas e ingles. Pero donde nos vamos a centrar más es en la patología de la hiperplasia suprarrenal congénita. Es una patología genéticamente determinada de herencia autosómica recesiva, originada en defectos en algunos de los pasos enzimáticos que permiten la síntesis del cortisol a partir del colesterol. A causa de ese déficit, la ACTH aumenta y la corteza adrenal se de hiperplasia. La hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21-hidroxilasa es su causa más común, presente en más del 90% de los casos diagnosticados. Como consecuencia de este bloqueo enzimático se acumula la 17-alfa-hidroxiprogesterona o 17-HUHP. Se incrementa la síntesis de androstenediona y testosterona, y si el déficit enzimático es severo, se compromete también la síntesis de mineralocorticoide aldosterona, dando origen a las formas perdedoras de sal. Las formas clásicas de la enfermedad con déficit casi completo de 21-hidroxilasa afectan alrededor de 1 en 15.000 nacidos vivos en la población general. Son la causa más común de ambigüedad de los genitales en los individuos con cariotipo XX, y el 75% de los afectados aproximadamente tienen formas perdedoras de sal, de grave riesgo para la sobrevida neonatal. Las formas leves, no clásicas, de aparición tardía preservan actividad enzimática suficiente como para generar niveles apropiados de glucomineralocorticoides, aunque a costa de discretos incrementos de andrógenos como testosterona o precursores androgénicos como androstenediona principalmente, pero no tienen ambigüedad genital ni crisis addisoniana. La prevalencia estimada depende de la población estudiada: 1 en 1000 en la población en general, pero 1 en 27 en los judíos askenazis y menos 1 en 40 en hispanos. Las manifestaciones clínicas
ya hemos visto antes, pero vamos a ver este artículo, hiperplasia adrenal congénita en adolescentes y adultos, el cual describe las manifestaciones clínicas como aparecer en la etapa prepuberal con pubarca. Estas manifestaciones clínicas aparecen en la etapa prepuberal con pubarca o axilarca precoz, aceleración de la velocidad del crecimiento y adelanto de la edad ósea. Afecta al 5-10% de los niños con pubarca precoz. Sin embargo, lo más frecuente es la aparición de manifestaciones en la podmenarca temprana y en la adolescencia, siendo el hirsutismo el síntoma más común, 59%, seguido de oligomenorrea, 54%, y acné, 33%. Las manifestaciones clínicas son indistinguibles de las observadas en otros cuadros de hiperandrogenismo, como la poliquistosis ovárica. Incluso con insulinoresistencia, está presente en el 1 al 6% de las mujeres que consultan por hiperandrogenismo. En la vida adulta, en los varones puede haber alopecia androgenética precoz y subfertilidad, aunque la fertilidad puede verse afectada en las mujeres principalmente por ciclos anovulatorios. Se estima que alrededor del 50% conciben sin tratamiento antes de conocer su diagnóstico. No se han comunicado casos de virilización in útero de niñas no afectadas cuyas madres son portadoras de las formas no clásicas. Existe también la forma críptica totalmente asintomática del 22%. Se hizo un estudio, un screening para el valor de 17 hidroxilasa progesterona basal. Solo una pequeña proporción de individuos con sintomatología compatible está afectada por formas no clásicas de la hiperplasia adrenal congénita. Hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21 hidroxilasa, por lo que la recomendación de estudiar sistemáticamente a la población con hiperandrogenismo aparece como desmesurada. Existe controversia respecto a este punto porque el diagnóstico de poliquistosis ovárica exige la exclusión de otras patologías como la que nos ocupa. Es por ello que se ha tratado de D17 o HP. Puede ser de interés pesquisar la hiperplasia suprarrenal congénita no común en hiperandrogenismos con pobre respuesta clínica al tratamiento con anticonceptivos orales o en alteraciones menstruales asociadas con anovulación. Más aún en casos de infertilidad en ambos sexos, su detección habilitaría un recurso terapéutico simple y económico, los glucocorticoides. En el screening, la determinación sérica de 17-OHP basal matinal a las 8 am en fase folicular temprana en quienes presentan ciclos espontáneos o inducidos es el método de screening aceptado, aunque puede ser muy variable en un individuo en función de la hora, del estrés o del momento de la extracción de sangre. En la práctica, un valor basal de 17-OHP más de 2 nanogramos por mililitro en fase folicular hace pensar en hiperplasia no común, aunque 8% de los pacientes puede tener un valor basal menor. Si la cifra basal de 17-OHP es superior a 10 nanogramos por mililitro, el diagnóstico debe corroborarse directamente mediante la genotipificación. El test de estimulación con adrenocorticotropa está indicado en valores entre 2 y 10 nanómetros o 2 y 10 nanogramos por mililitro. Se han desarrollado útiles nomogramas que permiten diferenciar pacientes con deficiencia no clásica de portadores heterocigotos y de sujetos normales, reflejando los diferentes grados de compromiso hormonal. Hay que resaltar que el exceso de 17-OHP pesquisado debe cumplir la condición de ser inhibido por glucocorticoides, lo que demuestra su dependencia de ACTH, el carácter funcional y excluye la existencia de la autonomía tumoral. Entonces se hace el test de ACTH. Vamos a ver la utilidad e indicaciones, el valor de corte y su significado y la estandarización de las pruebas. Consiste en la medición de cortisol de 17-OHP basales y 60 minutos después del suministro endovenoso de 250 microgramos de ACTH sintética. Si el nivel de 17-OHP post-estímulo es menor de 10 nanogramos por mililitro, la prueba es considerada negativa.
Si bien valores superiores a 10 nanogramos por mililitro son sugestivos del diagnóstico hormonal de HSC no común, las mutaciones en ambos alelos han sido halladas en pacientes con cifras superiores a 14, 15 y 17 nanogramos por mililitro según estudios de fenotipos. Entonces se hace el estudio genético. ¿A quiénes y por qué? En cuanto al embarazo, es la patología genética autosómica recesiva no letal más frecuente. La enzima afectada es un citocromo P450C21 codificada por el gen CYP21A2 localizado junto con un pseudogen CYP21A1P con 98% de homología en el cromosoma 6P21.3. Debido al alto grado de homología entre las dos secuencias, las mutaciones más frecuentes son consecuencia de recombinación no homóloga, y entonces esta terapéutica es para hacer un screening fenotípico en cuanto a la decisión del embarazo. También existen indicaciones del diagnóstico molecular, relación genotipo-fenotipo y el tratamiento. El tratamiento con glucocorticoides, estrógenos y otros. El tratamiento solo se recomienda en pacientes sintomáticos como aquellos con avance de edad ósea con disminución de la predicción de talla adulta comparada con la talla genética, hirsutismo, acné severo, irregularidad menstrual e infertilidad. Se pueden dar distintas situaciones a tener en cuenta según la edad al diagnóstico y los síntomas presentes. En niños, el aumento del percentilo de talla, la aceleración de la velocidad de crecimiento y de la edad ósea con pérdida de predicción de talla con respecto a la talla genética constituye una indicación de tratamiento. En estos casos, los glucocorticoides que disminuyen el nivel de andrógenos pueden ser beneficiosos. Sin embargo, se debe utilizar la menor dosis posible, capaz de suprimir los niveles de andrógenos adrenales y mantener el crecimiento y la ganancia de peso dentro de lo normal, ya que las dosis suprafisiológicas pueden afectar el crecimiento. El propósito de este tratamiento no debe ser la normalización de las concentraciones de 17-OHP. Por el contrario, la sola presencia de la pubarca temprana sin ninguna de las consideraciones mencionadas no justifica un tratamiento farmacológico. El tratamiento glucocorticoideo debe suspenderse cuando la indicación de tratamiento desaparece, como en los casos con edad ósea adelantada en la niñez o con pubarca precoz que llegan a la adultez. En adolescentes y adultos es frecuente la aparición de manifestaciones en la posmenarca temprana. La utilización de glucocorticoides para el tratamiento del hirsutismo puede ser menos efectiva que el uso de anticonceptivos o antiandrógenos. Los anticonceptivos son la terapia inicial del hirsutismo, con el agregado de un antiandrógeno en aquellas mujeres que logran una mejoría subóptima. Además de ser efectivos, provee un efecto adicional como la anticoncepción. En pacientes con oligomenorrea que no desean fertilidad, el tratamiento de elección son los anticonceptivos, los corticoides y en dosis adecuadas. En adultos, 1 a 4 miligramos nocturnos de meprednisona pueden restaurar los ciclos regulares y la ovulación. En pacientes con infertilidad anovulatoria, los glucocorticoides tienen una indicación precisa, aunque en ciertos casos es necesario adicionar inductores de la ovulación. Monitoreo del tratamiento. Se debe tener en cuenta que la mejoría de los síntomas es la principal meta. Las concentraciones séricas de androstenediona y testosterona deben medirse con el objetivo de lograr su normalización. Se debe estar alerta a la aparición de síntomas cushingoides y evaluar la densidad ósea periódicamente. La menor dosis que mejora los síntomas es la que debe utilizarse. Entonces, en resumen, la hiperplasia suprarrenal congénita no común es la enfermedad autosómica recesiva no letal más frecuente. La pesquisa de esta debería efectuarse en niños con adelanto de la edad ósea, con o sin pubarca o axilar precoz, y en hiperandrogenismos con pobre respuesta clínica al tratamiento con anticonceptivos, alteraciones menstruales asociadas con anovulación e infertilidad en ambos sexos. Un valor basal de 17-OHP en fase folicular temprana mayor de 2 nanogramos por mililitro indica la conveniencia de efectuar una prueba de estímulo con ACTH. Con valores basales de 17-OHP mayores o iguales que 10 nanogramos por mililitro y post-estímulo mayores de 14 nanogramos por mililitro, el diagnóstico se confirma por genotipificación. Cuando el afectado es un compuesto heterocigota con una mutación severa, se recomienda genotipificar a la pareja. El tratamiento solo está indicado en pacientes sintomáticos. Para un adolescente o mujer adulta con HCC-NC que no busca fertilizar con los
anticonceptivos son la primera línea de elección para el tratamiento de síntomas hiperandrogénicos como acné e hirsutismo. Se puede agregar antiandrógenos si el resultado no es óptimo. Los anticonceptivos son el tratamiento de elección para las irregularidades menstruales. Para las mujeres con ciclos anovulatorios que buscan fertilidad se sugiere el uso de glucocorticoides. Si no se logra ovulación con glucocorticoides solo, se puede agregar inductores de la ovulación. El objetivo del tratamiento con glucocorticoides es lograr mejoría clínica con normalización del nivel de andrógenos sin procurar la normalización de la 17-OHP.